En el presente trabajo hablaremos acerca del proceso evaluativo y haremos un comparativo del sistema de evaluación de los países de Colombia, Chile, Ecuador y Perú. El proceso de evaluación es el pilar fundamental de la educación. Partimos de un diagnóstico que permite conocer las necesidades prioritarias que debemos atender de los estudiantes y direccionar el proceso de enseñanza. La evaluación debe ser integral, procesual y continua, y se debe tener en cuenta todos los factores que intervienen en ella, como aspectos personales, cognitivos, sociales y ambientales. Es importante conocer varios aspectos del estudiante para diseñar la evaluación de manera más contextualizada y teniendo en cuenta los factores que puedan incidir en ella, como también menciona que el proceso evaluativo no solo evaluamos al estudiante, sino que también estamos evaluando cómo el maestro está llevando este proceso de enseñanza y la eficacia de los métodos y herramientas que está utilizando. Cabe tener en cuenta que aunque las instituciones manejan cierta autonomía en todos sus procesos, existen políticas nacionales a las cuales deben regirse, como por ejemplo las políticas evaluativas que constituyen el marco legal. Inicialmente compararemos a Colombia y a Chile, quienes coinciden en su concepción de evaluación y hablan de que la evaluación permite verificar cómo va el cumplimiento, los avances y resultados de los objetivos propuestos y que apuntan a la calidad educativa. Entre estos tenemos también las leyes que lo rigen para mejorar la educación. Los objetivos de la evaluación en Colombia y en Chile. Miramos que en Colombia la evaluación constituye un factor determinante para el cumplimiento de estos propósitos, ya que representa un elemento regulador de la prestación del servicio educativo. Permite valorar el avance y los resultados del proceso a partir de evidencias que garanticen una educación pertinente, significativa para el estudiante y relevante para la sociedad. La evaluación mejora la calidad educativa. Por otro lado, en Chile, el objetivo de la evaluación es contribuir al mejoramiento de la calidad y equidad de la educación del país mediante una evaluación pertinente y confiable del sistema educativo que permita el mejoramiento continuo de las escuelas mediante el uso de datos, la focalización de los recursos de apoyo estatal y la rendición de cuentas en virtud de la Ley 20.529. Solo a través de la educación, Colombia y Chile podrán afrontar los retos que ofrece la nueva coyuntura política, económica e histórica que atravesando las sociedades latinoamericanas han azotado por crisis de gobernabilización. Un modelo educativo público basado en las necesidades propias de sus naciones, que pueden ser una solución alternativa y quizás más eficaz que un modelo estandarizado totalmente ajeno a la realidad de la sociedad colombiana y chilena, como suele ocurrir. En este cuadro comparativo vemos cómo Chile obtiene unos mejores resultados que Colombia en las pruebas PISA
siendo Chile uno de los países más representativos en América Latina en cuanto a las evaluaciones de estas competencias básicas, como lo han demostrado. Sin embargo, sus resultados todavía siguen siendo por debajo de la media según la OCDE. Iniciaré hablando acerca de Perú y de su proceso educativo dentro del marco legal. El derecho a la educación en el Perú cuenta con un buen sustento legal, en el que no hay retrocesos, más bien hay algunos avances, como la política de atención educativa para la población en el ámbito rural, que tendrá alcances universales, pues incluye a las personas, jóvenes y adultos a las modalidades no escolarizadas. El derecho a la educación en el enfoque principal del Currículo Nacional de Educación Básica Regular, que fue aprobado en el 2016, el que también asume el enfoque de igualdad de género y principios como la democracia y la interculturalidad. La deuda de base legal se tiene con las personas con discapacidad, pues siguen pendiente una política nacional que responda a las especificaciones de la atención educativa de calidad con pertenencia a esta población. Hablemos un poco de la ley universitaria que fue implementada en el 2014 y que la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria, SUNEDU, está cumpliendo con un rol fundamental. Pues, ¿qué están buscando con ello? Pues otorgar o denegar la licencia de funcionamiento a las universidades públicas y privadas, considerando dentro de las condiciones básicas una calidad de educación universitaria. Todo este proceso de evaluación es para otorgar unas licencias definitivas a las universidades. Esto está garantizando unos índices altos de calidad a nivel superior. Pese a ese buen sustento legal, el derecho a la educación en el Perú sigue teniendo como reto las grandes desigualdades en ascenso y calidad del servicio que se ofrece a la población más vulnerable, dado por pobreza, quizás por la ubicación geográfica, por ejemplo, rural en costas, sierras y selva, la lengua, la cultura indígena y la discapacidad, considerándolo los ciclos de vida. Hay una atención integral a la primera infancia y sigue teniendo un déficit de cobertura y calidad, especialmente en la infraestructura adecuada, aunque el déficit de infraestructura afecta significativamente a cerca del 50% de las aulas en toda la educación básica regular. La educación de personas, jóvenes y adultos también requiere mucha atención para ampliar su cobertura y diseñar programas más adecuados para esta población. La política antes mencionada crea expectativas sobre su mejora en el ámbito rural, pero aún falta involucrar a jóvenes y adultos de estas ciudades. Cuando hablábamos o identificábamos retrocesos, podemos señalar que hay un estancamiento en la formación inicial docente, la implementación del nuevo currículo y el incremento de un presupuesto. Consideramos, después de indagar en diferentes textos, que la falta de preparación actualizada del magisterio es aún más grave, pues en la literatura hemos encontrado que esto impacta y retrasa toda la posibilidad de una reforma sustantiva de la educación nacional. Los compromisos de un Estado peruano con una agenda de educación para el 2030 es lo que requieren, pues expresa que el magisterio está aún más débil y que debe mejorar en su formación y que las condiciones laborales pueden dar mejora a este problema. Se espera el desarrollo de un nuevo currículo por competencias con exigencias de unos enfoques propios, con el propio derecho a la educación, al género, a la interculturalidad, al cuidado del medio ambiente y otros. Con todo esto se quiere seguir mejorando.
Y para finalizar nuestro análisis de la situación en el Perú, podemos decir desde el punto de vista de un impacto social de la educación que se están desplegando múltiples acciones que buscan atacar la desigualdad rural-urbano, una discriminación de género o de cultura, aunque ellas aún no estén moviendo las desigualdades, pero se seguirá trabajando por eso desde la educación y desde su marco legal. Ahora pasemos a hablar un poco del sistema educativo ecuatoriano. Específicamente, nos habla de su componente de educación escolarizada formal. Si bien es conveniente cuando se reconocen esfuerzos de mejora de la educación desde el siglo XX, no necesariamente fueron formulados explícitamente o deliberados bajo la noción de calidad educativa. Más bien la mayoría se concentraron en el tema de la cobertura y por medio de ella en la calidad. En general, hay varios autores que coinciden en sostener que se centraron en Ecuador en la educación primaria y que posteriormente fue que abordaron la educación secundaria técnica y que priorizaron el ámbito rural por ser considerado el más relegado y con mayor nivel de necesidades. La educación ecuatoriana ha cambiado rigurosamente a lo largo de la historia. Nos hemos dado cuenta y nos hemos acercado un poco a la realidad del sistema educativo de este país. Los cambios existentes suponen una revolución educativa para el Ministerio de Educación de Ecuador. Se habla de una aplicación de estándares de calidad educativa, de un nuevo ajuste curricular implementando desde el año 2016 para la educación general básica y para el bachillerato. Se presume que los estudiantes desarrollen conocimientos, habilidades y actitudes en situaciones concretas, en contextos diferentes para la resolución de problemas. Por otra parte, cabe anotar que la universidad supone que los estudiantes que culminen los estudios de bachillerato estarán listos para desarrollar las competencias que se requieren en este nivel educativo y posteriormente para su vida profesional. El sistema educativo ecuatoriano específicamente nos habla desde su componente de educación, El gobierno ecuatoriano a partir del año 2006 empezó una reforma educativa que terminó con la implementación del Plan Decenal de Educación, aprobado en el 2008. En dicho plan decenal se establecieron 8 políticas fundamentales en materia educativa, las cuales las mencionaremos a continuación. La primera, la universalización de la educación inicial que va de 0 a 5 años. La universalización de la educación general básica de primero a décimo. 3. El incremento de la población estudiantil del bachillerato hasta alcanzar al menos el 75% de los jóvenes en la edad correspondiente. 4. La erradicación del analfabetismo y el fortalecimiento de la educación de adultos. 5. El mejoramiento de la infraestructura y el equipamiento de las instituciones educativas. 6. El mejoramiento de la calidad y equidad de la educación e implementación de un sistema nacional de evaluación y mejoramiento de la formación inicial, capacitación permanente, condiciones de trabajo y calidad de vida. Y por último, tenemos un aumento del 0,5 anual en la participación del sector educativo en el Producto Interno Bruto. Los gobiernos, tanto de Perú y de Ecuador, se suscribieron para compromisos de índole educativo, que incluyen medidas para reforzar la educación intercultural bilingüe, con el objetivo de mejorar la calidad de vida y los aprendizajes de los niños y adolescentes de pueblos originarios y comunidades nativas que viven en las zonas de fronteras. La calidad de la educación en Ecuador es otro gran reto de la política pública en el sector educativo. La calidad ha registrado avances importantes, como se ha mencionado. Incluso hay resultados académicos del 2017 y 2018 que han mostrado algunos avances. También se aprecian aspectos en los que la política pública debe seguir prestando su atención, sobre todo en esos esfuerzos de una calidad en la formación docente, que es una de las estrategias que ha mostrado avances según la investigación científica. Para finalizar, vale la pena enfatizar en la necesidad de construir una renovada cultura de evaluación en Ecuador, que elimine los mitos que se mantienen alrededor de este concepto y que permita ver la evaluación como una herramienta y medio para mejorar la educación. Se debe construir una cultura
que además aprecie las evidencias que visibilicen la evaluación como insumos esenciales para un sistema de educación y que sobre todo para el mejoramiento de su calidad. Un sector que no se evalúa no aprende y en consecuencia no mejora. Muchísimas gracias. Podemos concluir que cuando se habla del sistema educativo, lo podemos entender como una creación del ser humano, que tiene como objetivo principal permitir que una gran parte de la sociedad, si no toda, reciba el mismo tipo de educación y formación a lo largo de su vida. Se trata de la estructura general que a través de la cual se organiza formalmente la enseñanza de una determinada nación. Es por eso que los sistemas educativos se ocupan de regular, crear, implementar leyes, normas, lineamientos y estándares que permitan generalizar la educación y que a pesar de su nivel socioeconómico o su nivel cultural, todos los individuos puedan acceder a la educación y conocer los mínimos requeridos para desenvolverse en cualquier campo dentro de su país. Muchísimas gracias a nuestro profesor y a nuestros compañeros por atender nuestras explicaciones. Gracias.